Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que hayan tenido un lindo día. Mi nombre es Neri López. Voy a compartirles la pantalla que hoy vamos a estar utilizando para la primera clase. Dale, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir la clase. Miambo Wiwigabañe, primera clase. La identificación la vez pasada ya lo habíamos dicho. Y pasamos entonces en la primera clase de fonética y Sí. fonología que hoy vamos a tocar este tema. No. Comenzamos con el alfabeto guaraní, fonética y fonología, que es una parte de la gramática que se encarga de estudiar los sonidos de una lengua. También les voy a pedir si es que pueden silenciar sus micrófonos y las preguntas correspondientes las haremos al final de cada tema. Hoy vamos a tocar 4 temas. El primero sería el alfabeto, el segundo, la clasificación del alfabeto. El tercero va a ser la clasificación de los verbos y los sustantivos según su fonética, en nasales y orales. Y por último vamos a ver las pausas breves, intermedias y largas que debemos dejar a la hora de leer un texto en guaraní. Como ustedes saben, la lengua guaraní viene de la lengua o del dialecto guaraní carió que fue utilizado en Asunción. Los guaraníes tenían una estructura gramatical propia en la oralidad, no en la escritura, ya que ellos no tenían una escritura fija, pero en la oralidad ya había esa coherencia entre ellos como código de comunicación. Antes de la conquista de los españoles de América, del siglo XV aproximadamente, antes de eso no había, como ya había mencionado, un sistema de escritura. Después de la llegada de los franciscanos y jesuitas a territorios indígenas, ellos tenían que adaptarse a la lengua, a la cultura, a la costumbre de los guaraníes. Es por ese motivo que ellos tenían que aprender la lengua guaraní. Por ejemplo, el padre Antonio Ruiz de Montoya tuvo que aprender la lengua guaraní para poder evangelizar a los guaraníes. Además, también debemos saber que los lugares que fueron ya nombrados por los guaraníes estaban todo en guaraní. Entonces, los españoles tenían que aprender la lengua guaraní para que pudiesen conocer los lugares, esos lugares que fueron nombrados por los guaraníes. El primer europeo que escribió palabras en guaraní fue Antonio Pigafetta. Después, con la llegada de los franciscanos y jesuitas, ellos nos dejaron el legado de la escritura. ¿Por qué decimos que el guaraní procede del latín? Porque los franciscanos y jesuitas eh, tienen la escritura que viene del latín, que es el español. Entonces, ellos adaptaron la oralidad de los guaraníes a su sistema de escritura. Es por ese motivo que muchas letras que tienen sonidos iguales que la del español, entonces ellos la escribieron según su sistema de escritura. Es por ese motivo que tienen una cierta relación o es un poco fácil para la mayoría de los hispanohablantes aprender la lengua guaraní, exceptuando a algunas letras y vocales que son difíciles de pronunciar porque anteriormente no existía. Entonces, en el año 1639, si pueden anotar, el padre Antonio Ruiz de Montoya escribe Tesoros de la lengua guaraní, que es una forma de arte, de escritura, donde él plasma una forma de gramática y también de diccionario de la lengua guaraní. En el año 1722, Arte y vocabulario de la lengua guaraní, que es una forma de gramática y también de diccionario, que fue escrito por Antonio Ruiz de Montoya, que fue el padre. Pasando después hasta el año 1867, el mariscal Francisco Solano López convoca a una comisión. Esa comisión lo nombra Comisión Paso Pucú, donde se debe regular la fonética de la lengua guaraní. Por ejemplo,
ahí ya se diferenciaba entre el acento nasal tónico y el acento nasal átono. Acá voy a ver cómo escribo para mostrarles una forma. El acento nasal tónico, ellos la representaban a través de una virgulilla, perdón, a través de un circunflejo, o el acento agudo que baja de izquierda para derecha, de izquierda para derecha, y no como la tilde que hoy en día conocemos, que va de derecha para izquierda. Baja, le voy a escribir porque no me da la opción de una flechita. Sería una tilde de esta forma, el acento agudo. Baja así. Entonces, esta era una forma de representar la nasalidad en la lengua guaraní, según la Comisión del Paso Pucú. Otra forma de representar la nasalidad era el uso del circunflejo. No sé si ustedes conocen, era una forma de utilizar. Ahora yo no puedo escribirlo, pero después les voy a pasar los textos que tengo. Este alfabeto se utiliza hasta el año 1939, donde se crea una asociación Cultura Guaraní. Es una forma de academia no oficial de la lengua guaraní que se encargó de regular el alfabeto guaraní. Desde el año 1939, entonces, se utilizó el alfabeto regulado por la Asociación Cultura Guaraní. ¿En qué consiste? Ya les voy a explicar, acá tengo algunos escritos. Por ejemplo, la utilización de la diéresis como representación de la nasalidad. ¿Dónde se utilizaba la diéresis? Se utilizaba en las imprentas, porque ya las imprentas más pequeñas traían la diéresis y también el circunflejo. Entonces, indistintamente se podía utilizar la diéresis o el circunflejo para representar de forma oral, perdón, de forma escrita, la nasalidad en guaraní. Otra característica era que se utilizaba la que antes de la E y antes de la I, según la Asociación Cultura Guaraní. Entonces, se debía utilizar antes de la I y antes de la E la que. Sin embargo, la C se mantenía con vocales como la A, la O, la U. Pero esto se cambió después con la aparición de la Cheguetú, que fue en el año 1950, que después iremos viendo. Bueno, otra cosa, habían personas que utilizaban, por ejemplo, en lugar de la U nasal, utilizaban la Y y la N. O se podía utilizar la Y con el circunflejo, que no me da posibilidad de escribirlo. Otra cosa, con el acento agudo, que va de izquierda para derecha, baja de izquierda a derecha. Por ejemplo, antes se utilizaba también la J y la H, como símbolo o para escribir la H actualmente, que hoy en día conocemos, la H. Es una forma de la J aspirada, porque aspiramos la J a leer la H. G. No suena igual que la J actual, pero es una forma de la J aspirada.
Entonces, con la creación de esta asociación, pasa de la JH a la H solamente. En esta asociación también se elimina la B larga o B, y se utiliza la B corta. Anteriormente se utilizaba la B larga y la B corta de manera indistinta, es decir, que habían palabras que se utilizaban o que se escribían con B larga y otras que se escribían con B corta. Pero después con la creación de la Asociación Cultura Guaraní, solamente se utilizó la B corta. Y bueno, en esta asociación entonces rige desde el año 1939 hasta el año 1950, que fue donde se utilizó este sistema de escritura. Después se convocó a un congreso de lengua guaraní en el año 1950 que ocurrió en Montevideo. En el año 1950, entonces, se convoca a un congreso de lengua guaraní en Montevideo para regular el alfabeto guaraní. Como ya les había dicho, en la Asociación Cultura Guaraní se utilizaba la E Estoy en antes de clase. la EI. Estoy en clase. E. Después, cuando se reguló en el año 1950, se utiliza la que antes de las vocales A, E, Le mandé tu I, solcito. O, U y U. Y también las nasales. Es decir, que ya se utilizaba con todas las vocales. Y también en este congreso se utiliza la virgulilla como representación gráfica de la nasalidad, la virgulilla. Pero hasta la actualidad se suele utilizar el circunflejo en algunas imprentas debido a que se les imposibilita escribirlo. Pero hay la mayoría de los textos de las obras, de las novelas en guaraní escritas actualmente ya llevan la virgulilla. Ya se considera como un error ortográfico escribirlo con el circunflejo o con el acento agudo. Entonces tenemos el alfabeto actual que rige desde el año 1950 hasta la actualidad, a la cual denominamos Asheguetú. ¿Por qué el nombre Asheguetú? Porque el doctor Reinaldo de la Rosa lo nombró Asheguetú basándose en que los griegos, por ejemplo, nombraron al conjunto, agrupación de sus letras, de las letras que utilizaban, alfabeto. Alfa, porque alfa es A, y beta, que es la B en griego, entonces alfabeto AB, y es una agrupación de letras. También en español se adaptó a la misma estructura, abecedario, ABC, conjunto de eso, de las letras. Y también basándose en eso, el doctor de La Rosa lo nombra Ashegetú, conjunto de las primeras letras del alfabeto guaraní. A, She, Ge, después T. ¿Por qué utiliza T? Porque las demás vocales eran orales y no utilizan D. Más adelante iremos viendo. Bueno, pero ¿por qué no coloca, por ejemplo, A, Shegetú? ¿Qué pasa o qué ocurre de la segunda vocal nasal? Los lingüistas recomiendan cuando vamos a hacer una lista, por ejemplo, hay un examen y vamos a hacer un examen, entonces a la hora de escribir coloco en la primera parte como primera opción la vocal A y recomiendan ellos no colocar como en lugar de la B A, sino en lugar de la B utilizar
she, para no repetir esta vocal con este símbolo de nasalidad, según recomienda. Entonces, según mi opinión, ya ustedes van a saber si es que están de acuerdo conmigo o no. Es por este motivo que se eliminó la A nasal, o también puede ser porque se ajustó para que todas las letras sean orales y para que al final se le colocara T. Cada uno va a sacar sus conclusiones. Tenemos entonces 33 letras actualmente y que rige hasta la actualidad, pero hay una recomendación del Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura recomendó utilizar la L, la D y la F y quería agregar al alfabeto para así tener 36 letras dentro del alfabeto. La propuesta de, por ejemplo, Antonio Wash era eliminar la Ng nasal y colocar el símbolo de la nasalidad en las vocales que venían después.